Hey, ¿qué pasa gente? Soy Micaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo de Juego de Tronos. Se me ocurrió hablar de esto el otro día, básicamente porque me sacó la conversación un amigo mío. Y no sé, me pareció interesante hablar del tema con la gente. Vale, Juego de Tronos, Poniente, un montón de casas nobles, cada una con sus virtudes y defectos, algunas con más defectos que virtudes y viceversa. Tenemos varias familias que gobiernan las diferentes regiones del continente y que han estado haciéndolo desde que los 7 reinos, entre muchas comillas, se unificaron bajo el gobierno de la casa Targaryen. Estas casas van desde los solitarios Stark en el norte hasta los ricos Lannister en el oeste, los orgullosos Arryn en el este, los independientes Martell en el sur, y dos de las casas son bien conocidas por ser menos llamativas en cierto sentido que el resto. La casa Tully de Aguas Dulces y la casa Tyrell de Alto Jardín son dos de las grandes casas, pero sus orígenes son más humildes. La casa Tully, que tiene como emblema una trucha, fue originalmente una de las muchas casas de las Tierras de los Ríos que acabaron bajo el yugo de los hombres del hierro cuando estos conquistaron esta región. Y cuando Aegon el Conquistador llegó a Poniente, básicamente varios ribereños se rebelaron contra sus opresores y se pusieron del lado del tipo con el dragón gigante. Vaya sorpresa. Puesto que los Tali estaban entre ellos, Aegon decidió dar el gobierno de la Tierra de los Ríos a los Tali. Los Tyrell, por otro lado, tienen una historia un tanto parecida, aunque menos rebelde. Los Tyrell eran los mayordomos de la casa Gardener, es decir, eran dentro de la categoría de los nobles, eran relativamente humildes y se encargaban sobre todo de ayudar a la casa principal. Pero cuando ésta se extinguió, lo que hicieron los Tyrell fue rendir Alto Jardín en lugar de presentar batalla. Por tanto, por esta lealtad anticipada, entre muchas comillas, los Targaryen decidieron otorgar precisamente a los Tyrell Alto Jardín, lo cual resultó polémico en su momento, porque si bien estaban emparentados con los Gardener, la casa principal del dominio hasta ese momento, eran de abolengo menos rancio, por así decirlo, y había otras familias que afirmaban tener más derechos sobre Alto Jardín, pero en cualquier caso, los Tali y los Tyrell pasaron de ser casas más o menos mindundis a convertirse en grandes casas. Y de hecho sus emblemas lo representan en cierto modo. Tenemos una trucha por un lado y una rosa dorada por el otro. Ambos emblemas estéticamente interesantes, pero que realmente representan cosas sencillas y que son fáciles de encontrar en sus respectivas regiones de Poniente. Mientras tanto, las otras casas tienen animales más orgullosos o símbolos más impresionantes. Vale, ¿qué pasa con estas dos casas? Estas dos casas vinieron de muy abajo y a lo largo de la historia de Poniente, hasta la rebelión de Robert, en la que la casa real, la casa Targaryen, fue depuesta, estas familias se mantuvieron en el lado de la corona hasta el final. Al final, en la rebelión de Robert, cada una fue en una dirección distinta. Los Tully se rebelaron contra la casa Targaryen y apoyaron a Robert, mientras que los Tyrell apoyaron a la casa Targaryen pese a sus polémicas de aquel entonces. Pero, ¿cuál es el secreto detrás de este contraste entre ambas casas? Paraos a pensarlo un momento. Los Tyrell del dominio, los Tyrell de Alto Jardín, son una casa que, pese a tener orígenes humildes, fueron siempre de clase alta, con gran elegancia, grandes privilegios, y lo único que les trajo a ellos rendir Alto Jardín y ponerse del lado de los dragones fueron beneficios. Estuvieron del lado de la corona, estaban agradecidos a la corona y no les querían cuestionar, porque precisamente el apoyo de la corona era lo que les permitía mantener sus tierras y sus castillos. El estar en una situación privilegiada en una de las regiones más ricas de todo el Poniente les daba una estabilidad que les permitía simplemente adaptarse a la situación que fuese y mantener el status quo. Cuando fue la danza de los dragones, la señora de la casa Tyrell, que era la señora regente porque su esposo había muerto y su hijo todavía era un niño pequeño,
básicamente utilizó la lógica de los verdes contra ellos, diciéndoles que una pobre mujer como ella no podría dirigir las tropas para apoyar a los verdes, así que básicamente se mantuvo al margen de la guerra, lo cual le vino muy bien, porque después ayudaría a ponerle fin. Pero bueno, la cuestión es que, como podéis ver, los Tyrell estaban cómodos en una situación en la que no tenían que esforzarse demasiado y simplemente mantener el status quo les beneficiaba. Los Tully, por otro lado, tenían una posición un poco más estable, en el sentido de que dentro de las elecciones de gobernante que habían hecho los Targaryen, los Tully eran respetados, pero pertenecían a una región de Poniente que está en constante conflicto. Constantemente hay peleas e invasiones y enfermedades, inundaciones, etcétera, etcétera. Por tanto, no se pueden estar quietos ni un solo momento. En la danza de los dragones, los Tully tuvieron un conflicto porque había varias generaciones de hombres Tully activos durante esa época, pero cada uno de los hombres tenía diferentes opiniones y de hecho hubo drama por ello. No voy a entrar en muchos detalles porque tampoco quiero hacer spoilers de la Casa del Dragón, pero la cuestión es que los Tully estaban en una posición más tensa que los Tyrell, y cuando llegó la rebelión de Robert, ambas casas estaban en posiciones distintas. Los Tyrell eligieron lo malo conocido en lugar de lo malo por conocer. No sabían lo que pasaría con la rebelión de Robert, pero sabían que con los Targaryen habían estado bien hasta este momento. Por tanto, se pusieron de su lado y utilizaron todos sus recursos en favor de los Targaryen. Los Tully, sin embargo, tenían varios factores a tener en cuenta. El señor de la casa Tully de aquel entonces tenía dos hijas. Esas dos hijas se acabaron casadas con dos de los señores rebeldes que estaban a su vez asociados con Robert Baratheon, el señor rebelde. Hoster Tully, que así se llamaba, tenía ambiciones políticas, tenía interés en utilizar a esas hijas y a sus respectivos maridos para, bueno, beneficiar a su propia casa. Estuvo activamente castigando a sus propios vasallos cuando estos permanecieron leales a la casa Targaryen, lo cual, por cierto, es un dilema. O sea, imaginaos ser un señor menor y tener que elegir entre lo que hace tu señor rebelde y lo que hace la casa real. De hecho, la casa Goodbrook, por ejemplo, recibió castigo precisamente por ser leal a los Targaryen. La casa Darry, aún después de la rebelión de Robert, todavía mantenía tesoros y simbología de la casa Targaryen guardada en secreto para que los Tully no se enterasen. Pero bueno, la cuestión es que después de todo eso, los Tully acaban en el lado vencedor. Los Tully, la casa del pez, acaban en el lado que vence, el lado rebelde. Y Hoster Tully se encuentra, aunque dos de sus hijas son señoras de grandes casas, por lo tanto, tiene muy buenas conexiones, tiene la amistad hasta cierto punto del nuevo rey, Robert Baratheon, y mientras tanto los Tyrell sobrevivieron. O sea, no se castigó a las diferentes casas más de lo que se debía, porque Robert, dentro de lo que cabe, fue magnánimo con algunos de las personas a las que derrotó. Pero al final, los Tyrell se vieron en una situación nueva. Antes, su rosa dorada había prosperado simplemente creciendo en el jardín que le daban. Pero de pronto la trasplantaron a un jardín completamente distinto. Y en ese jardín es donde la rosa empezó a tantear. El estereotipo que tenéis de las dos casas, los Tully como Mindundis y los Tyrell como conspiradores, se basa en parte en ese cambio que hubo con el cambio de dinastía. Los Tully siempre habían tenido como esa especie de energía, no necesariamente rebelde, pero luchadora, de que no pueden estar tranquilos del todo, así que siempre tienen una cierta vena de carácter. Y sin embargo, cuando nos encontramos a los Tully de la época de la dinastía Baratheon, nos encontramos a unos Tully que son más tranquilos. Tenemos a un señor que se ha criado en tiempos... Bueno, que se crió en tiempos complicados, evidentemente, pero que ha ejercido activamente como heredero y señor en un tiempo en el que supuestamente hay paz y entonces está un poco más confiado, no ha estado tan tenso como podría haberlo estado en una época distinta.
es difícil de explicar. La Tierra de los Ríos acabó medio aplastada en ciertos sentidos por la rebelión de Robert, y entonces Edmure Tully, el nuevo señor, se convierte en heredero y luego en señor en un momento en el que algunos señores rebeldes, que serían vasallos suyos, ya no lo son tanto. Algunos que habrían sido sus rivales pasan a ser sus compañeros de juego y de juergas. Y por tanto, cuando empiezan los líos en la dinastía Baratheon, no está del todo preparado. Y si bien es eficiente y si bien se preocupa por su pueblo, lo cual son grandes virtudes, pese a que la gente se quiera meter con Edmure, sale un poco escaldado, digamos. Los Tyrell, por otra parte, se encuentran con que ahora que están en un jardín completamente nuevo, tienen que buscar la forma de establecer su dominancia. ¿Y cómo lo hacen? Pues con sus propios recursos. Son los que pueden proporcionar dinero y comida a un montón de gente. Rivalizan con los Lannister en influencia, precisamente por eso los Lannister tienen oro a secas, pero los Tyrell tienen oro y tienen comida, tienen grano, tienen verduras. Y cuando se mueven a la capital es cuando empiezan a conspirar. Porque al final es eso. Los Tyrell no tenían ningún tipo de motivo para tensarse, porque simplemente dejando que las cosas pasasen en su jardín podían sobrevivir. Pero los cambiaron de jardín y entonces la rosa empezó a mostrar espinas. No quiero decir con esto que los Tyrell siempre fuesen unos relajados, porque en los conflictos con Dorne, por ejemplo, siempre eran los que encabezaban las fuerzas de la Casa Real, pero a eso es a donde quiero llegar. Los Tully y los Tyrell eran de orígenes similares, pero cada uno se desarrolló de forma muy distinta con respecto a la Casa Real y quienes eran los señores por encima de ellos. Cuando esto cambió, unos se relajaron, mientras que los otros empezaron a tensarse y crecer y explorar terrenos en los que podían expandirse. Y personalmente me parece bastante interesante. No sé, este es un vídeo un poco improvisado y se basa sobre todo en lo que recuerdo de la saga y de la serie, que obviamente las conozco, pero hace mucho que no me las releo / reveo activamente. Pero, no sé, ¿qué opináis? ¿Qué opináis específicamente de estas dos casas? ¿Y pensáis que me he equivocado o que plantearíais alguna cosa de forma distinta? Ponedlo en los comentarios. En cualquier caso, hasta aquí el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao.